con un fuerte aplauso al primer Corona, oriundo de América Latina, de Colombia, José Bobadilla. Champions, stand up for the champions, stand up, we will overcome, stand up, we'll be the number one, together we will rise again, together we will play the game, together we are one the same, together winning is our only aim. Stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up, we will overcome. Stand up, we'll be the number one. Together, not forevermore. Together. Buenas noches. Quiero agradecer a mi línea de auspicio, primero que todo, a Gustavo y a Diana por haberme presentado el negocio hace 9 años, por no haber perdido el sueño de hacer ese negocio, a Fabio y a Sheila que están aquí, gracias por haberle presentado el negocio a mi upline, y gracias pues a toda mi línea de auspicio, gracias a todos los diamantes de América Latina y a todos los diamantes del mundo. Porque yo me he puesto a pensar en este tiempo cómo he construido el negocio en realmente, yo me pongo a pensar todo lo que yo trabajé antes de Amway y fue mucho más tiempo que 9 años que llevo en el negocio. Y en 9 años se pudo construir el PIN que hoy tengo, o que el PIN que se construyó porque hicimos un negocio basado en la era de la información, y por eso yo tengo que agradecer a todos los diamantes del mundo, no solo a los diamantes de Colombia, a todos, desde el primer diamante que fue Alejandro Hillera cuando se calificó. Yo recuerdo que yo oí un CD que se llamaba Primer Diamante en Colombia y yo lo oí y ahí empezó mi carrera. Yo empecé a creer que yo podía ser diamante cuando escuché el CD de ellos. Y tuve la primera esperanza de llegar a diamante. Y después empecé a escuchar a todos los diamantes de Colombia que habían grabado sus CDs. Y hoy en día me pongo a pensar que el negocio se ha construido porque mis líderes, los líderes que están en el equipo que yo conformé, escuchan a todos los diamantes del mundo. Por iVoox, por YouTube, por todo ese chuchú de internet que existe. La gente está oyendo y oyendo información, y entonces yo aprendí el valor más importante que me enseñó el negocio de Amway, y es aprender a edificar a los diamantes, me agraden o no me agraden. Aprendí que yo tenía que edificar a un diamante que había calificado en Pekín y que yo no lo conocía, pero que alguien de mi grupo estaba escuchándolo en una red y que eso lo inspiraba para llegar donde él quería llegar. Aprendí que tenía que edificar a todos los diamantes que estuvieran en el sistema que tuvieran, porque esos diamantes ayudaban a mi grupo a correr. Y entonces empecé a reunir a mi grupo y le empecé a decir cómo yo había aprendido a hacer el negocio, de dónde había aprendido, de dónde había sacado la información, de dónde me había inspirado, cuáles habían sido mis maestros. Y entonces la mayoría de mi grupo aprendió a edificar porque yo edifiqué. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en América Latina es aprender a edificar a los diamantes que han llegado a diamante, cualquiera sea su procedencia, siempre y cuando estén en el negocio de Amway, porque nos han dado el ejemplo, y creo que eso fue una de las cosas que más me ayudó a llegar a diamante. Yo me inspiré, fíjense lo interesante, nosotros pertenecemos a una línea de auspicio a la cual yo le he aprendido desde los primeros detalles hasta muchísimos valores y principios en el negocio. Pero cuando yo quise calificar al nivel que califiqué, me empecé a inspirar en un embajador Corona del negocio, y ese CD
cayó a mis manos porque mi línea de auspicio me lo presentó un día y en ese CD decía, nosotros no enseñamos ventas en ese negocio, ni siquiera enseñamos a reclutar. Nosotros no enseñamos conocimiento de productos. Y él se preguntaba, ¿qué es entonces lo que hacemos en Amway? Y decía, nosotros enseñamos liderazgo. Y decía, por eso es que Amway es tan difícil. Porque el liderazgo es sutil, es difícil de enseñar. Y decía, ¿por qué ustedes se preguntarán por qué nosotros pasamos fines de semana sin hablar del SA8? Y decía, porque nada tiene que ver el SA8 con el liderazgo. Y entonces cuando yo oí ese CD, yo dije, yo quiero seguir a ese embajador Corona porque me llama la atención. Yo quiero hacer un negocio basado en liderazgo. Y allí aprendí que yo tenía que edificar a todos los diamantes a los que yo escuchara. Y aprendí a edificar, y por eso hoy edifico a todos los diamantes de Colombia. Yo le cuento a mi grupo cómo los diamantes que yo conocí en Colombia empezaron a ayudar a construir mi grupo. Y cómo todo ese grupo de diamantes forjó lo que yo hoy estoy haciendo y por eso me encanta saludarlos en todos los pasillos e ir a sus mesas y hablar con ellos y compartir la alegría que yo siento pues de haber calificado a este PIN. Lo que yo he llegado ha sido simplemente el comienzo. Cada vez que avanzo me doy cuenta pues que no sé nada, que sé muy poco y que definitivamente lo que tenía en la cabeza era un pensamiento muy pequeño. Creo que una de las cosas que tenemos que cambiar los latinoamericanos es el vicio de estar hablando de llegar a diamante. Creo que no podemos seguir hablándole a nuestros grupos que lleguen a diamante, porque Rick DeVos y Jay Van Andel no crearon el PIN de diamante, crearon un negocio completamente ilimitado, crearon un negocio completamente grande. Y nosotros reunimos a nuestros grupos y les decimos que lleguen a diamante, que van a llegar a diamante, que un día van a llegar a diamante. Y entonces ellos ven eso lejísimos, 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 lejísimos. Yo tuve la fortuna de tener una mamá que me ayudó, me enseñó, yo creo que ella jamás se imaginó que existía un libro que se llamaba La magia de pensar en grande, pero ella pensaba en grande y creo que me ayudó desde chiquitito a pensar en grande y creo que eso es lo que tenemos que hacer los latinoamericanos. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes cuando entran al negocio que ellos van a llegar para comenzar el negocio a ser embajadores Corona del negocio de Amway. No a diamante, no a ejecutivos, no a dobles diamantes, eso es muy importante. Pero creo que para comenzar el negocio de Amway tenemos que exigirnos, como latinoamericanos, llegar a embajadores Corona para que comience el negocio. Para que apenas comience el negocio. Y si ustedes se dan cuenta, eso está relacionado con algo que nos pasa a los latinoamericanos y es que nos enseñaron desde la educación a pensar en chiquito. Y por eso tenemos carreteras chiquitas, estrechas. Carreteras chiquitas y estrechas. A mí me aterra un país como Colombia, que es precioso y lleno de abundancia, ver que en 200 años los políticos están tratando de hacer un túnel y no han podido. Hay una montaña gigante por la cual la gente tiene que pasársela, para ir a Bogotá, desde donde yo vivo, que se llama Cali, tenemos que mandar a la gente en buses y tienen que darle la vuelta así por una montaña, dándole vueltas a la montaña hasta que llegan a Bogotá después de 18 horas. ¿Por qué no le hacen un roto a la montaña? Porque no tienen mente de pensar en grande. Porque no nos acostumbramos a pensar en grande. Llevan 200 años tratando de hacerle un hueco a la montaña y ya se le dañó el taladro, no han podido hacer el hueco. No pueden hacer el hueco, o sea, eso quiere decir que los latinoamericanos nos acostumbraron a hacer cosas chiquitas y mediocres. Y eso lo tenemos que cambiar los latinoamericanos. Tenemos que aprender de los países grandes, por eso el sudeste asiático es tan importante, porque piensan en grande. Porque hacen cosas grandes, porque hacen edificios largos, porque hacen auditorios gigantes y estadios gigantes y carreteras gigantes. Y por eso allá están los pines más grandes de Amway. Por eso califican a embajadores y coronas de 27, de 24 y ejecutivos. Es normal.
porque en la mente está la semilla de pensar en grande. Eso es lo que tenemos que cambiar los latinoamericanos. Aprender a pensar en grande, a pensar que no hemos comenzado nosotros, que tenemos que llegar a Embajador Corona para que nuestros grupos se inspiren y también quieran llegar allá. Para que nuestros grupos corran con nosotros, de manera que no estamos celebrando una llegada, simplemente es el comienzo. Cuando yo llegue a Embajador Corona, que va a ser justo este año, y si yo ya me desmonté, pues simplemente lo hago porque desde que entré al negocio vi que existía ese pin. Y pues dije, pues entonces voy a llegar allá, ¿y qué? O sea, voy a llegar a ese pin para que el grupo que yo he construido quiera también llegar allá. Y para que se gasten la vida soñando. Para que se gasten la vida soñando y avanzando hasta un punto que no tiene límite. Y cuando lleguemos a Embajador Corona nos vamos a preguntar, ¿y cuántos diamantes tenemos en el grupo? Pues muy poquitos. Entonces tenemos que seguir avanzando, no parar. Y se me quitó de la cabeza ese dicho que dice que hacemos el negocio para dejar de trabajar. Eso no es cierto. Hacemos el negocio para movernos, para vivir, para vibrar, para avanzar, para que nuestras células estén en movimiento, para que nuestro cerebro esté pensando, para que nuestra vida esté comprometido con otros hasta el último minuto de la existencia. Y así nuestra vida tendrá sentido. Buenas noches. Chao. Que se escuche nuevamente el gran aplauso para el primer Corona 100% latino, José Bobadilla. We will play the game together. We are one the same. Together, winning is our only aim. Stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up, we will overcome. Stand up, we'll be the number one. Together, not forevermore. Together, it's like never before. Together, what we're fighting for. Together, all the nations.